Cuando Dios te da el acceso a poder ver el mundo espiritual, realmente es algo apasionante. Ver las batallas de ángeles, demonios, principados. Ves las batallas cuando estás tomando un territorio, ver la armadura, ver cómo actúa tu espíritu ante estas situaciones, ver cómo actúa tu alma, ver todas las armas, las diferentes armas que Dios nos da en el espíritu. Esto es realmente fascinante. Si solo conoces la espada, el escudo, pues tienes que quedarte, porque el mundo espiritual es más de lo que te imaginas. Si has visto películas como las de Marvel, pues en el mundo espiritual vas a encontrar cosas muy parecidas. Hola, soy Jenmari Guzmán. En la tierra soy una persona común y corriente, pero en el espíritu soy otra cosa. Soy un general del ejército aéreo del Señor. En el primer video estuve hablando de perlas que a lo mejor nunca escuchaste, de las funciones de la piedra, del efod, 2 de las funciones de diferentes armas. En este nuevo video vas a aprender patrones bíblicos donde vas a entender muchas más profundidades y por supuesto vas a seguir viendo habilidades que están en la Biblia y que Dios nos ha dado en el espíritu. Y uno de los principios bíblicos es la debilidad. La Biblia expresa claramente que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y definitivamente por eso el mensaje del evangelio es las buenas noticias. Y la buena noticia es que si eres débil, mientras más débil, el poder de Dios se puede derramar aún con más fuerza. Si tienes más edad, el poder de Dios se puede derramar con más unción. Si estás débil en tu cuerpo, el poder de Dios puede perfeccionarse. Si eres gago, como en el caso de Moisés, mientras más débil seas, eres mejor vaso para el poder de Dios. Y es que esto lo vemos en la Biblia repetirse una y otra vez. Vemos, por ejemplo, un Gedeón que era súper miedoso, el más pobre de su tribu. Él se creía el más insignificante. Entonces el más insignificante fue el que Dios tomó para mover su poder. Claro está, el más insignificante a los ojos de los humanos. Y es allí donde la humildad tiene que estar en nosotros, en el reino de Dios. Porque muchas veces la gente menosprecia a las personas en una iglesia por su apariencia, porque le ve debilidad, porque el enemigo pone espíritus que hacen que rechacen a esa persona, pero no saben quién es realmente esa persona en el espíritu. Así que en el reino de Dios no es una democracia. No puedo yo querer tener algo que no me haya sido dado por el cielo. Y esto es importante entenderlo. Por eso cuando Dios pone a Aarón y a Moisés como líderes, se le reveló el pueblo. Otros querían tener la autoridad que Dios le había dado a Aarón y a Moisés. Y esto fue un problema. Hasta la tierra tuvo que abrirse y tragarse a los enemigos que se estaban rebelando en contra de lo que Dios le había dado a Aarón y a Moisés. Y esto pasa mucho en las iglesias, lamentablemente. Y a diferencia de los reinos humanos que buscan a los más fuertes, a los más valientes, en el reino de Dios el misterio es totalmente diferente. Lo podemos ver en el Salmo 8, en el verso 2, donde dice: de la boca de los niños fundaste las fortalezas para avergonzar a tus enemigos. Para silenciar, en otra versión lo dice, para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Y si has venido siguiendo la serie de los infiltrados y has escuchado los testimonios que yo he dado cuando crearon mi espíritu, entenderás ese versículo donde Dios encerró su sabiduría y su poder de esta manera en personas pequeñas y débiles. Y bueno, esto lo vemos también replicado en la película de Superman. Es muy parecido a lo que Dios hizo en el reino espiritual con nosotros los espíritus humanos. Y esto lo hablé en el video 1 de este tema. Si no lo has visto, velo y vas a entender un poquito sobre la piedra interior y sobre otras cosas. Pero aquí está hablando de que hay un canto que puso en los pequeños que silencia la voz del enemigo. Tienes que ver el video si los ángeles cantan o no, esa encuesta, donde vas a entender este misterio.
Y aquí podemos ver en la pantalla del original ciertas palabras y sinónimos como fue escrito en el original. Y vemos que fundaste, estableciste, está hablando del fundar, es el principio. De la boca de los pequeños fundaste, estableciste la fortaleza. Habla fortaleza, poder, fuerza. Y es que yo les he comentado que Dios formaba un ejército antes de que ocurriera la rebelión del enemigo. Formaba un ejército de hijos que a lo largo y ancho de la historia han tenido que venir a nacer en este planeta y a resolver ciertos conflictos. Como decía David en el Salmo, a llevar a los rebeldes al camino del Señor. Volvemos a este patrón de mostrar su poder en la debilidad. Segunda de Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Y si hoy yo te estoy hablando de todas estas maravillas y misterios que Dios me muestra, es porque he sido lo vil y menospreciado del mundo. Y esa es una de las cosas que tienes que saber. Si eres nuevo en los caminos del Señor y quieres ser usado, pues lamentablemente tienes que ser lo menospreciado de todo el mundo. Lo menospreciado. Te van a menospreciar en tu llamado, te van a menospreciar en las iglesias. Y si de encima eres profeta, ni te quiero contar. No te quiero contar. Tendrás que vivirlo. Pero es así. Pero vamos a leerlo. 1 Corintios 1, 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es así. Hoy estás escuchando a una persona que ha llorado y ha gemido por todo el menosprecio que ha vivido en su vida. He sido menospreciada en las iglesias, he sido menospreciada por amigos, desvalorizado mi ministerio, en fin. Usted no tiene idea lo que sufre una persona que tiene un llamado. Para ser fuerte hay que ser primero muy débil, y si eres débil, mientras más débil mejor. Y se lo habla a alguien que le falta un montón de órganos. O sea, soy más débil que cualquier otro humano común y corriente. Les he comentado que sufría de diarrea continua y eso me hacía muy débil, demasiado débil. Tenía que esforzarme mucho a ir al gimnasio para poder aumentar mi energía vital. Y bueno, y me faltan órganos, en fin. Sufrí en una misión un accidente donde la columna quedó medio debilucha. Entonces, usted está escuchando a alguien que es hiper débil en el cuerpo, y ese es el vaso que Dios me dio. El vaso que Dios me dio. Y en el video anterior coloqué un pedacito de algo que dijo la pastora Beatriz Berroa, donde ella dice: somos espíritus viviendo una experiencia humana. Pero no es al revés, que somos humanos viviendo experiencias espirituales. Y yo decía, es muy importante entender esto. Y esto lo vamos a ver reflejado en la Biblia. Vamos a leer rápidamente. Busque su Biblia. Salmo 18. Y aquí David empieza a hacer una especie de narración muy extraña y tal vez incomprendida para muchos. La mayoría no entiende esto. Pero si usted ha visto los videos de Misterios del Nuevo Pacto, va a entender este texto. Y él dice: Señor, te amo, tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Hablamos de la roca, ¿verdad? Pues el Señor es nuestra roca. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Alabado sea el Señor. Cuando le pedí ayuda, me salvó. La muerte me enredó en sus cuerdas y me sentí perdido ante corrientes temibles. En lugar de los muertos me enredó en sus cuerdas. Tendía
ante mí trampas mortales. En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo le escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. Entonces la tierra tembló. La mayoría de teólogos, ¿verdad?, explican que en Génesis 1 hay una brecha de tiempo entre el verso 1 y lo demás. Porque dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos que en Isaías explica que la tierra estaba en otro estado. Y luego explica que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que antes de que crearan la tierra o la volvieran a renovar, había un caos cósmico, que es lo que hemos venido hablando y explicando un poco los misterios de ese tema. Entonces, aquí muestra el salmista una visión que él está teniendo, porque todo esto son visiones, la mayoría de los salmos que el salmista tuvo. Y aquí cuando Dios interviene y de la rabia que lo que estaba pasando en los cielos y lo que estaba pasando con sus hijos, con los ángeles, con ese pleito que quién sabe cuántos siglos duraría, cuánto tiempo, porque acuérdense que era la eternidad, así que en la eternidad un día pueden ser 1000 años y 1000 años un día y así. Entonces dice, entonces la tierra tembló y se tambaleó, las bases de las montañas se estremecieron, la tierra tembló y retumbó porque Dios estaba furioso. Salió humo de su nariz y llamas de su boca, lanzaba carbones encendidos. Dios abrió el cielo y bajó sobre unas nubes negras. Bajó cabalgando sobre los querubines del cielo y se le deslizaba con el viento. Entonces se ocultó en nubes densas y oscuras que lo cubrían totalmente. Entonces la gloria resplandeciente de Dios brilló en las nubes, arrojando granizos y emitiendo fuertes rayos. La voz del Señor retumbó en el cielo. El Altísimo se hizo oír y hubo rayos y granizos. Dios lanzó sus flechas y dispersó al enemigo. Lanzó muchos rayos y todos salieron espantados. Enviaste, Señor, tu reprensión con el soplo de tu nariz. Un viento fuerte que dejó el fondo del mar a la vista. Las bases de la tierra quedaron al descubierto. Luego extendió la mano y me rescató. Me sacó de las aguas turbulentas. Él me salvó de mis poderosos enemigos, de los que me odiaban, pues eran más fuertes que yo. Cuando yo estaba en dificultades y mis enemigos me atacaban, el Señor me dio su apoyo y protección. El Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. El Señor me recompensó como merecía, porque actué con justicia. Me recompensó porque no he obrado con maldad. Y aquí voy a dar una pausa. Fíjense que él habla de que lo recompensó por su justicia. Si tú lees los salmos, en muchas partes él va a decir que él fue un hombre justo, que Dios lo recompensó por su fidelidad y justicia. Luego sabemos que él cambia el discurso cuando en la tierra él peca y todo lo demás, ¿no? Pero él está hablando de algo pasado, está hablando de la historia de su espíritu. Su espíritu fue recompensado por su fidelidad a Dios. Y cuando él habla estos términos, y él siempre habla en pasado. Me recompensaste porque fui justo, Si usted conoce la historia, usted entiende. Si no, usted no entiende de qué está hablando. Y una de las cosas que mis jóvenes, cuando yo era pastora de jóvenes, siempre me preguntaban eso: ¿por qué David se expresaba de esa manera si él había sido un pecador? Si él había sido un injusto que mató a Urías, porque había muchos salmos donde él hablaba de que él había sido muy fiel, muy justo y todo lo demás, que Dios lo recompensó dándole corona, haciéndole que sea un rey con un linaje eterno. Entonces todo esto se refiere a la historia de su espíritu. Él fue recompensado en venir a la tierra con una autoridad de un rey y de un legado eterno por su fidelidad en el espíritu. Por ejemplo, yo les voy a contar mi caso. Yo no me fui a las tropas del enemigo, pero yo atacaba a los ángeles
de mi equipo, por decirlo así, de mi gente, del reino de Dios. Yo los atacaba porque uno de los míos se había ido con el bando malo y yo estaba tan desesperada, yo quería sacarlo, que cuando yo veía que lo iban a atacar, yo los atacaba a mi gente, o sea, no a mi gente, a mi ejército, sino a los ángeles que estaban atacando a este otro que se había ido, que había sido un infiel, un rebelde. Entonces yo quería protegerlo y entonces eso me hacía que me rebelara, aunque estaba del lado del reino de Dios, atacando a los ángeles que se estaban rebelando y a los espíritus que se habían unido también. Pues yo al final no fui íntegra porque me desesperaba queriendo ayudar al otro. Y entonces yo veía que lo iban a disparar y lo iban a herir, hería al otro y así, o sea, y bueno, Dios en su misericordia, a la final este personaje me termina hiriendo, me ataca y bueno, me pasó igual como dice David allí en ese salmo. Dios me llevó a un lugar seguro, me sanó y como les he contado, me puso a dormir hasta el día que me tocó venir a la tierra. El salmista allí, ¿verdad? Y por eso les digo, nuestro espíritu es muy antiguo y nuestro rango espiritual es el que nos designaron desde la eternidad por lo que hicimos en el reino de Dios. Y por eso les explicaba que puede ser que su espíritu tenga un rango y usted en el alma tenga otro, y a medida que va escalando y subiendo en conocimiento, librando batallas y venciendo, pues usted va subiendo al nivel de su espíritu. David explica que él fue recompensado por su fidelidad. Por acá dice, es por eso que yo les decía que no hay tantos generales en el mundo, dependiendo de lo que pasó en esa guerra, dependiendo de lo que el ejército de cada, digamos, general hizo. Y si usted era un general y desertó, pues tiene que en esta tierra conquistar con méritos su nivel otra vez. Por ejemplo, yo les comenté de un general que toda su gente desertó. Y él comenta que en las visiones que él ha visto, que él ha tenido, ¿verdad? Vio como muchos, ¿verdad? Salieron huyendo, muchos espíritus de hijos de Dios salieron huyendo a esconderse, no quisieron participar, otros se fueron a refugiar en Dios y no quisieron, y pues Dios no obliga a nadie, o sea, Dios, digamos, como les expliqué en el video anterior, no todos los espíritus eran guerreros. Ahora, este general cuenta que él ha tenido que vivir pérdidas en su ministerio constantemente por años. O sea, como que lo mismo que vivió en el espíritu, que su ejército desertó, él le pasaba lo mismo. Él fundaba una iglesia y perdía a sus líderes, perdía hasta que Dios lo llevó a sanar los traumas de su espíritu. Y él viene a este planeta, ¿verdad?, a implementar, o sea, a enseñar, a llevar a los rebeldes, como decía David. Hay un texto que lo voy a buscar allí, donde David dice que él vino pues a llevar a los rebeldes al camino del Señor, ¿no? Cuando él contó este testimonio, yo dije, él cuenta, como les dije, que él pudo ver en el espíritu que muchos desertaron y se fueron a esconder, tuvieron miedo a todo este conflicto, ¿no? Y me vino a la mente rápidamente como cuando Jesucristo está en el peor momento, los discípulos, ¿qué fueron lo que hicieron? Salieron corriendo a esconderse. Pedro lo negó, el otro, todos los demás, solo quedó uno. Y ahí ustedes pueden ver replicada la historia de lo que pasó en los cielos. Muy pocos fueron fieles, muy pocos, pero en realidad fueron bastantes, pues, o sea, me refiero poco en porcentaje. Hijos, ¿verdad? Pues muchos se rebelaron porque fueron engañados de forma muy astuta. Lo cierto del caso es que en la historia de Cristo vemos reflejado ese patrón, donde solo uno se quedó con él hasta el final y estuvo allí en su crucifixión, que es Juan, el discípulo amado. Y el reino de Dios, definitivamente, yo les he comentado cuando el Señor me llevó una visión donde Él llevó a todos los espíritus a ese lugar y le dijo: si el mal te tentara, prométeme que no vas a ceder o que no vas a dejarte dominar. Y yo le dije: ¿qué es el mal? No sabía ni siquiera qué era el mal. Me estaba explicando algo que yo no sabía.
Y así nos explicó a todos los humanos algo que no sabíamos. Y él dijo, el mal es una fuerza muy poderosa. Intentará, por decirlo así, no son las palabras exactas que me dijo, pero fue lo que más o menos recuerdo ahorita, pues no tengo el cuaderno donde anoto mis cosas. Es como que el mal es una fuerza que va a hacer que me quieras hacer daño a mí y daño a tus hermanos. Y entonces yo me hizo prometer, me lo dijo 3 veces, prométeme que no te dejarás guiar por el mal o atraer por el mal o llevar por el mal. Entonces cuando a mí me están ofreciendo todo lo que me están ofreciendo para que me revele, yo decía por dentro, o sea, yo dudaba y decía, wow, o sea, pero decía, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo, o sea, por el amor, ¿me entiendes? Entonces el discípulo amado se queda con Cristo hasta el final por el amor que él cultivó con él. Esto es como una réplica de lo que pasó Cristo mismo en los cielos, donde él pierde, y yo estoy segurísima que los discípulos fueron de esos que desertaron en el ejército de Dios, que se fueron a esconder y por eso replicaron lo mismo aquí en la tierra. Pero fíjense lo bello de Dios, que les da la oportunidad de volver a resarcir su daño. O sea, les da una segunda oportunidad, y eso es lo que todos tenemos aquí en la tierra. Una segunda oportunidad de hacer las cosas mejor y de escoger bien el camino. Los espíritus que se rebelaron y fueron engañados, y que hay millones de personas lamentablemente secuestradas por las tinieblas, que han sido sus almas saqueadas, sus espíritus abusados. Y esto lo voy a hablar en tecnologías de caídas, voy a hablar sobre esto, sobre lo que ha pasado, y muchas de las personas que les ha pasado estas cosas es porque sus espíritus fueron infieles y las tinieblas tienen ese poder legal sobre ellos, y por eso han hecho semejantes cosas. Entonces podemos ver que debemos sanar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo para alcanzar el destino y el propósito que Dios quiere con nosotros. Es importante pedirle a Dios que saque a la luz los traumas que ustedes hayan vivido en el espíritu, o que saque a la luz su historia espiritual. Es muy importante. ¿Y por qué antes no se hablaba de estas cosas? Porque la misma Biblia dice que en los últimos tiempos el conocimiento aumentaría, que los que enseñan a la multitud resplandecerían como las estrellas. ¿Qué quiere decir? O sea, que alumbrarían más, que la luz se aumentaría más en los que enseñamos. Entonces, por eso es que en este tiempo es que se están destapando capas y capas y capas de conocimiento, porque el fin de los tiempos está cerca. Entonces es como que Dios quiere que en estos últimos tiempos se abran los rollos, los libros, y la gente pueda entender y ser redimidos y sanados. Los ojos de él. ¡Alita, corre! Puede ser. Seguimos en el Salmo 18, ¿verdad? En la parte que dice el 25. No, en el 24 dice, por eso el Señor me recompensará. Está hablando ahora aquí en la tierra, porque dice que lo recompensó antes, y ahora dice, me recompensará en la medida que yo actúe con justicia. Lo hará en tanto yo no haga el mal. Y esta es una buena noticia, porque nosotros podemos, si fuimos unos traidores en nuestra historia espiritual, si fuimos inconstantes o fluctuamos como me pasó a mí, pues en esta tierra tenemos la oportunidad de subir en otro nivel. Por ejemplo, usted puede subir, pero todo tiene que ver con el nivel que usted tenía en el espíritu, o su posición en las tropas del Señor, o su posición en la guerra. O sea, me imagino yo, ¿verdad?, que los discípulos eran unos generales, y bueno, lamentablemente ellos se fueron y se escondieron en esa guerra. Yo estoy segura que sí, no lo sé, pero al ver su historia veo
que es una historia de redención, una historia donde ellos van y traicionan a Cristo y luego Cristo resucita y les da esa segunda oportunidad de darlo todo por Él, y ellos terminan hasta dando su vida por el mismo Cristo, donde terminan trastornando el mundo, perdiendo el miedo, y por eso es allí donde viene el Espíritu Santo. Esta valentía, ellos tuvieron que tener una ayuda porque Dios, pues, conoce cómo son, y entonces les da el Espíritu Santo. Y dice Cristo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que entonces venga el Consolador. Y al venir el Consolador tenemos un fuerte ayuda, porque Él nos dará poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Imagínate, cuando eres lleno del Espíritu Santo, tu piedra en el mundo espiritual funciona. Imagínese, eso es una potencia. Cuando usted utiliza armas en el mundo espiritual y está lleno del Espíritu Santo, eso es matador. Cuando usted adora y usted está lleno del Espíritu Santo, los demonios no soportan ni su voz ni ligado con el Espíritu Santo. Eso es terrible. Eso destroza ejércitos. Así que cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona, mire, a correr se ha dicho las tinieblas. Así que este es el máximo poder en el mundo espiritual. Si no conoces a Cristo y no le has entregado tu vida a Cristo, no sé qué estás esperando. Si eres brujo, hechicero, si eres satanista, en el reino que tú estás no tienes el suficiente poder. El verdadero poder está en Cristo Jesús y en su reino, y el estar lleno del Espíritu Santo. Esto es el máximo poder y la máxima autoridad. He escuchado de ex satanistas que no pueden, una de las cosas que tienen prohibidas es tomar los huesos de una persona que haya hablado en lenguas, que haya sido llena del poder del Espíritu Santo. Y esto tiene que decirles algo. En Apocalipsis podemos ver cosas como lo vemos en los Salmos. O sea, se van al pasado, presente y al futuro. Eso lo vas a ver en muchas partes porque así es nuestra historia. Tenemos un pasado, un presente y tendremos un futuro en Cristo Jesús. Y lo podemos ver, ¿verdad? Cuando habla de que Miguel y sus ángeles lanzaron al dragón de los cielos, cuando ya no hubo lugar para ellos, cuando a lo mejor esa guerra duró quién sabe cuánto tiempo y ya se hartaron, ya dice que lanzaron al dragón y a sus ángeles a la tierra. Y luego más adelante explica que hizo guerra con el hijo de la mujer. Y entonces así mismo fue la historia. Adán y Eva, y luego el enemigo trató de destruir la descendencia. Vamos a seguir con el Salmo 18. El Señor es el único Dios, nuestro Dios es la única roca. Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. Qué tremendo. Él me da pies como las de la cierva y me mantiene firme aún en los lugares más altos. Dios me prepara para la guerra. Les da fuerza a mis brazos para que puedan lanzar dardos poderosos. Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación. Has sido mi apoyo y me has ayudado a prosperar. Dios mío, tú me ayudas a correr más rápido y le das fuerza a mis piernas. Aquí le está hablando de todos los poderes del reino espiritual. Está hablando, Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación. Arriba el 34 dice, Dios mío, me preparas para la guerra, le das fuerza a mis brazos para que pueda lanzar dardos poderosos. Le das fuerza a mis piernas, tú me ayudas a correr más rápido. Bueno, si usted ha visto Flash, ya usted sabe que usted puede correr rápido en el espíritu. Así puedo perseguir y atrapar a mis enemigos. No descansaré hasta derrotarlos. Los derrotaré de modo que ellos nunca puedan levantarse de nuevo. Todos ellos estarán bajo mis pies. Dios mío, tú me das fuerza en la batalla. Y aquí obviamente está hablando, ya pasó al tiempo en su presente en ese entonces. Tú me das fuerza en las batallas hasta que aquellos que me persiguen tengan que rendirse ante mí.
Tú me ayudas a derrotar a mis enemigos y a derribar a los que me odian. Ellos pidieron ayuda, pero nadie fue en su auxilio. También llamaron al Señor, pero Él no les respondió. Dispersé a mis enemigos como el viento dispersa el polvo. Los lancé lejos como al barro en las calles. Tú me salvaste de conflictos militares, me pusiste a cargo de naciones, gente que yo no conocía antes ahora me sirve. Esos que no me conocían tratan de halagarme. Tendrán temor de mí y saldrán de sus escondites temblando de miedo. El Señor vive, bendita sea mi roca. Ahora quiero hablarles de la capa de la libertad. Eso está en Isaías 61:10. Escúcheme bien, porque esto les va a salvar en estos últimos tiempos. La capa de la libertad, o mejor conocido, señor Asmí Invisible. Señor Asmí Invisible. Hasta en Harry Potter replicaron esa capa, la capa de invisibilidad. Y esta capa es vital en estos últimos tiempos. Si llega a pasar algo en la tierra, si llega a haber un ataque o algo por el estilo, usted clame por la capa de la libertad que habla la Biblia en Isaías 61:10. Pida en ese momento, Señor, colóqueme su capa de invisibilidad de Isaías 61:10. Y esto le va a salvar la vida. A mí esa capa me ha ayudado en robos donde estaban robando, y he escuchado a otros hermanos que esa capa los ha ayudado en robos en Venezuela, donde a mí nunca me han robado, siempre no me ven, o sea, roban el de al lado, el de aquí, el de allá, y yo allí, y a veces me han acusado, pero ella no la robaron, y pasaban al lado de ella, y así escuché un testimonio de un hermano que es gordo, y en medio de un banco, estaba en todo el medio, y él pidió eso, y estaban robando a todo el mundo, y él no lo veían, le pasaban por un lado, y no lo veían. A todos le pidieron que se tiraran al piso y él estaba parado y a él no le decían nada, no lo veían. Entonces esto es una tecnología espiritual que tenemos a nuestra disposición y que en los últimos tiempos te va a salvar la vida, Así que no la olvides, la capa de la libertad. Y fíjense en este salmo, un fuego avanza delante de él que consumirá a los enemigos. Y aquí está hablando de un arma de luz. Pero claro, David no conocía armas tecnológicas. Imagínense ver la tecnología del cielo en esa época y no entender qué era lo que él estaba viendo en esa visión. Dice que el fuego va delante de ti. Por supuesto, un rayo que sale de un arma. El fuego va adelante. Ahora vamos con los desencadenantes, porque siempre va a pasar algo. Si Dios quiere mostrarte la historia de tu espíritu, va a pasar algo que desencadene los recuerdos, sobre todo a ciertas edades de las personas. Y les puse anteriormente una imagen donde está la película de Alita. Yo no sé si usted la ha visto, pero Alita tiene muchas semejanzas a nuestra historia espiritual, aunque ella es un robot. Pero ella es una mezcla ahí de verdades con mentiras, es la verdad, de esa película. Pero cuando yo la vi, yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, no puede ser. O sea, a mí me recordó la historia de mi espíritu. En Alita, ella está peleando, ya no sabe quién es ella, ya no recuerda su pasado, no recuerda el que la ensambló, no sabe de la historia de ella. Y ella de repente tiene flash, y yo se los coloqué en ese pequeño flash donde ella están atacando a su papá, y ella comienza a pelear y se quedan asombrados por la forma en que pelea, no sabe por qué pelea de esa manera, y en la pelea ella recuerda estas imágenes de que está en una guerra en el espacio. En fin, no toda la película de Alita muestra verdades, obviamente, muestra cosas muy raras donde ponen a Dios como un malvado que está en un lugar donde los envía. En fin, distorsionan todo, pero tiene esas partes que muestran la historia de nuestro espíritu. Pero es por eso, hacen eso precisamente para que las personas cuando lo vean, pues queden como que, wow, o sea, no sé. Pero bueno, es como que usted haya perdido la memoria y usted vea algo
Y si no conoces a Jesucristo y quieres ser parte de su ejército ganador, te invito a que simplemente le digas: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que seas mi Señor y Salvador. Y de una vez vas a pasar al ejército del reino del Padre. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y un mensajito, un corazoncito, lo que sea, para que YouTube comparta con otros este mensaje. Por los frutos conocemos al árbol, y el árbol nuestro. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Así que dale mucho amor a este video. Así no haya sido tú que lo subió, que lo grabó, que lo editó, que lo predicó. Por favor, apoyen este video para que otros puedan llegar a escuchar este mensaje. Bendiciones. Pues ya yo pienso que lo deben utilizar, y si no, deben estar próximos a utilizarlo. No lo sé. Armas de luz. Esta es otra de las armas que son muy importantes en el mundo espiritual. Fíjense que nos habla que el apóstol: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Armas de la luz. Las armas de luz son vitales en el espacio. Y bueno, la espada, tenemos la espada, ¿verdad? La espada en guerra en la atmósfera o en guerra terrestre también, que son espadas de fuego. Espadas pueden también tener rayos en la espada, pero en el espacio tenemos armas de luz que pueden tener, por ejemplo, alguna piedra, algún material del espacio. Recuerden que en el espacio hay oro, hay todos los materiales que hay aquí. Hay diferentes gases, incluso de la misma piedra puede refractar desde tu interior, puede refractar luz y darle potencia a tu arma espiritual. Las tinieblas no pueden producir energía, así que buscan robar energía de diferentes fuentes. Y una de las formas en que funcionan estas armas de luz es a través de la fusión nuclear, que es un proceso donde dos núcleos atómicos ligeros se unen para formar uno más pesado, y esto libera una enorme cantidad de energía. O sea, esto es potencia. Y esto sería lo que hace brillar al sol y a las estrellas. Esto sería el mecanismo que Dios utilizó, o digamos los pasos, por decirlo fácil, que Dios utilizó para que las estrellas brillen y el sol brille. Y de allí, usando este mismo tipo de mecanismo, pues tenemos armas de luz. Otra forma, ¿verdad?, es a través del uranio. El uranio que está que también en todo lo que es guerras bélicas utilizan el uranio para construir bombas atómicas y diferentes tecnologías de guerra. Pero también en la guerra cósmica se utiliza el uranio, se utiliza el litio. Ya yo les he comentado en el video de los infiltrados cómo en una de las guerras, ¿verdad?, el Señor manda a que defendamos una montaña rocosa de litio que las tinieblas quería asaltar para tener potencia en sus armas, ¿no? Si no lo ha visto, pues véalo y ahí más o menos va a entender un poquito más. Allí hablo de cómo Miguel puede asistir a los generales, en fin, puede ayudar a los generales, por decirlo así. ¿Qué más? Bueno, este video se está haciendo un poquito largo. Hay muchos más versículos y muchas más armas y muchas más tecnologías. Creo que esto va a dar para un segundo video. Si quieren que haga un segundo video, escriban aquí en los comentarios. Y bueno, bendiciones. Estén pendientes de los siguientes videos.